¿Y si todo lo que creías sobre tu nombre, tu fe, tu familia, fuera erróneo? ¿Y si tu orgulloso apellido católico fuera un disfraz? No solo por un momento. Por generaciones. Usado como una armadura. Transmitido como un secreto. No por vergüenza, sino por supervivencia. Hoy en Texas, millones de familias se aferran a historias de raíces españolas, tradición católica y coraje fronterizo. Pero enterrado bajo esas historias, sellado tras siglos de silencio, hay algo más antiguo. Algo borrado. Hubo una vez familias judías en España, judíos sefardíes, a quienes les arrebataron todo. Sus hogares. Sus nombres. Su derecho a vivir abiertamente. En 1492, se les dijo, conviértanse al catolicismo, o serán expulsados, o morirán. Muchos huyeron. Pero muchos se quedaron. Y los que se quedaron, fingieron. Encendieron velas los viernes por la noche. Susurraron oraciones tras puertas cerradas. Guardaron el sabbat en sus corazones, y llevaron la cruz en el pecho. Se volvieron invisibles. Generación tras generación, estos criptojudíos ocultaron su verdad tan bien, que incluso sus descendientes la olvidaron. Hasta ahora. Porque el cuerpo nunca olvida. En un estudio genético reciente, científicos examinaron a más de 6.000 personas en Latinoamérica. Silenciosamente. Con cuidado. Y lo que encontraron rompió el silencio de par en par. El 23% tenía ascendencia judía sefardí. Ni lejana, ni débil. Profunda. Clara. Grabada en su ADN como un mapa que lleva hacia atrás, a través del tiempo, del miedo, del fuego. Eso significa que 1 de cada 4 personas de México, Centroamérica, el sur de Texas, son descendientes de judíos que nunca se suponía que sobrevivirían. Pero lo hicieron. No con espadas. No con poder. Sino con silencio. Con rituales ocultos a plena vista. Con canciones que ya no tenían nombre. Con recetas, ritmos y reglas, nadie podía explicarlas del todo. La Inquisición intentó quemar la memoria. Pero la sangre, recuerda. Y en Texas, esa memoria llegó a tierra, ilegal, invisible e intacta. En un barco que debería haber sido detenido. Un barco que no debería haber existido. Un barco que transportaba personas que la ley prohibía y verdades que la iglesia temía. Pero navegó. Y cuando desembarcó, trajo más que colonos. Trajo fantasmas. Y ellos, siguen aquí. No se suponía que estuvieran allí. Ni uno solo. La ley española era clara. Ningún judío, ningún converso, ningún hijo de un converso podía poner un pie en las colonias. El nuevo mundo era para los puros de sangre. Limpios. Cristianos. Leales. Pero el papel miente. Y la gente desesperada aprende a mentir con él. En los puertos, mostraron registros de bautismo falsos. Nombres nuevos. Linajes inventados. Se persignaron, recitaron oraciones que aprendieron solo para sobrevivir y abordaron los barcos como católicos. Pero adentro, todavía susurraban el Shema. No solo se contrabandearon a través del océano. Contrabandearon a un Dios prohibido. En la década de 1580, un gobernador español llamado Luis de Carvajal y de la Cueva navegó hacia Nuevo León, lo que ahora es el norte de México. Trajo colonos con él. Oficialmente, eran buenos católicos. Súbditos leales. Colonos modelo. Pero Carvajal sabía la verdad. Muchos a bordo eran conversos, judíos conversos que huían de la sombra de la Inquisición. Familias que habían vivido 2 vidas durante demasiado tiempo. Que estaban cansados de esconderse tras cortinas. Que soñaban con encender velas sin miedo, solo una vez. No vinieron por oro. Vinieron por la distancia. Nuevo León estaba lejos. Duro. Indómito.
Pero estaba lejos de la Ciudad de México, lejos de los tribunales, lejos de los ojos que observaban demasiado de cerca. Allí, en ranchos polvorientos y terrenos agrestes, construyeron hogares. Construyeron muros. Criaron hijos. Y enterraron secretos. Hablaban ladino cuando nadie los escuchaba. Evitaban el cerdo, incluso cuando era lo único que había para comer. Encendían velas los viernes por la noche y les decían a sus hijos, así es como hacemos las cosas. Sus vecinos católicos no vieron nada extraño. Pero las viejas costumbres no habían muerto. Solo habían cambiado de ropa. La Inquisición creía haber expulsado al judaísmo de España, de Portugal, del propio imperio. Pero solo lo había empujado más profundamente. Lejos del ojo de la corona, más allá del alcance de los sacerdotes, encontraron un lugar para desaparecer. ¿Pero qué sucede cuando la memoria se niega a permanecer oculta? En las áridas tierras fronterizas entre Texas y el norte de México, donde la tierra se extiende y el tiempo transcurre lento, algo extraño echó raíces. Comunidades surgieron del polvo. Aisladas. Orgullosas. Unidas por rituales católicos, y algo más. Algo de lo que no hablaban. Familias transmitían tradiciones que no podían explicar. Pan horneado sin manteca. Velas encendidas los viernes por la noche, sin llamarlo jamás sabbat. Carne sacrificada con un cuidado extrañamente específico, desangrada, limpiada en silencio. Decían que era justo como lo hacían nuestros antepasados. Pero nadie podía explicar por qué. La gente hablaba español, sí, pero no el español de Ciudad de México. No el español de España. Sus palabras se doblaban, se suavizaban, se envolvían en frases de otra lengua, ladino. El viejo judeo-español que había viajado siglos, contrabandeado a través de bocas que sabían hablar con cuidado. En estos ranchos, las historias se contaban a medias. Los nombres se susurraban. Y a los niños se les enseñaba, sin que nadie se lo dijera, que no preguntar. Era más seguro así. Porque la sombra de la Inquisición no se desvanecía, se extendía. E incluso a cientos de kilómetros de la Ciudad de México, sus ecos aún podían llegar a quienes recordaban con demasiada claridad. Así que olvidaron. A propósito. Dejaron de decir judío. Dejaron de preguntar por qué ciertos platos solo aparecían en primavera. Porque las noches de los viernes siempre olían a cera. Porque el cerdo nunca se cocinaba, ni siquiera cuando el hambre apremiaba. Pero incluso olvidar es una forma de recordar. Y cada vela encendida en silencio era una chispa que se negaba a apagarse. Para el siglo XIX, los antropólogos comenzaron a notar las rarezas lingüísticas. Eso no es español, decían. Eso es otra cosa. Pero para entonces, nadie en los pueblos recordaba lo que significaba ladino. O tal vez, sí. Tal vez la memoria simplemente se había vuelto subterránea, escondida entre los pliegues de canciones, sopas y nombres con dobles significados. Porque en las tierras fronterizas, el silencio no era ausencia. Era camuflaje. Todos los viernes por la noche, encendían velas, sin saber por qué. O tal vez sabiendo demasiado. Pero incluso el silencio deja un rastro. Les dijeron que eran mestizos. Hispanos. Católicos. Y lo creyeron, porque eso es lo que decían los registros. Eso es lo que decían los abuelos. Eso es lo que decía la iglesia. ¿Pero su sangre? Decía algo completamente diferente. En 2018, un estudio genético masivo escaneó silenciosamente el ADN de más de 6.500 personas en toda América Latina. No estaban buscando historia. Estaban buscando patrones de ascendencia, algo científico, clínico, insensible. Lo que encontraron fue un susurro que se negó a permanecer en silencio. Casi 1 de cada 4 mostró rastros claros de linaje judío sefardí. No un fantasma lejano de ascendencia. No una casualidad estadística.
sino segmentos completos de ADN, idénticos a los que aún se encuentran en judíos de origen ibérico. ¿La ironía? España y Portugal, donde comenzó la Inquisición, ahora muestran menos ADN sefardí que la gente que una vez expulsó. Porque la Inquisición no solo exilió a los judíos. Dispersó a sus descendientes por las Américas como semillas, ocultas, sin nombre, olvidadas. Hasta ahora. Y aquí, en Texas, en pueblos ganaderos y ciudades fronterizas, esas semillas están despertando. Están haciendo pruebas de ADN por curiosidad, tratando de confirmar alguna ascendencia irlandesa o indígena, solo para tropezar con algo más antiguo. Extraño. Tácito. Ascendencia judía. Algunos se sorprenden. Otros se conmueven hasta las lágrimas. Unos pocos sienten, nada en absoluto. Pero algo siempre cambia. Porque la revelación no viene en un idioma. No viene en una historia. Viene en porcentajes. En haplotipos. En ecos biológicos transmitidos como un susurro ancestral. Una mujer pensó que era simplemente mexicoamericana, hasta que su prueba se iluminó con marcadores sefardíes. Otro hombre en Corpus Christi lloró cuando supo que la línea de su madre provenía de judíos una vez expulsados de España. Nunca lo supieron. Y sin embargo, de alguna manera, siempre lo supieron. Es el saber sin saber. Es la forma en que la memoria se entierra en sangre, esperando la herramienta adecuada para descubrirla. Y ahora, la ciencia se está convirtiendo en esa herramienta. Porque el ADN no solo construye cuerpos. Nombra nombres. Nació en la década de 1590. Nadie escribió canciones sobre ella. No hay pinturas. Ningún legado tallado en piedra. Solo un nombre, enterrado en los registros coloniales, María Inés de la Cerda y Castro. En el papel, ella era solo otra colonia española. Una de las muchas que ayudaron a construir un nuevo mundo en Nuevo León, al borde del imperio. Pero dentro de ella, un secreto mucho más antiguo que la colonia misma. Los científicos que estudian el ADN materno, transmitido solo de madre a hijo, encontraron una firma rara. Un haplogrupo mitocondrial llamado T2E. No europeo. No indígena. No africano. Sefardí. Un hilo que conecta a las mujeres modernas del sur de Texas y el noreste de México con las madres judías de la Iberia medieval. T2E es casi inexistente en Europa ahora. Perdido. Olvidado. Pero en los hijos de María Inés, dispersos a lo largo de generaciones, sobrevivió. Se convirtió en la matriarca involuntaria de una nación oculta. Hoy, los investigadores estiman que más de 21.000 descendientes vivos se remontan a su linaje. Y entre ellos, más de 150 llevan su huella mitocondrial exacta. Encienden velas sin saber por qué. Evitan la carne de cerdo sin saber cuándo empezó. Hablan español con un acento que nadie puede identificar. Porque hablan a través de ella. No a través de palabras. A través de la sangre. Ella nunca se declaró. Nunca se llamó judía. Tal vez no se atrevió. Tal vez no lo necesitó. Porque incluso el silencio, al pasar de madre a hija, se convierte en memoria. Una mujer olvidada por la historia se ha convertido en la prueba irrefutable del éxodo judío oculto. Prueba de que la fe viajó no solo en las mentes, sino en las mitocondrias. Ella es la razón por la que tantos ahora lloran ante los resultados de sus pruebas. La razón por la que desconocidos en diferentes pueblos de repente se dan cuenta de que son familia. Puedes llevarla dentro de ti y nunca saber su nombre. Pero algunos sí encontraron su nombre. Y cuando lo hicieron, lloraron. En pueblos tranquilos de Texas y el suroeste, algunas familias estaban atormentadas por patrones extraños, madres, hermanas, tías afectadas por los mismos cánceres raros. Niños nacidos con trastornos inesperados que nadie podía explicar. Los médicos lo llamaban coincidencia. Mala suerte.
Una tirada de dados genéticos. Pero ¿qué tal si no era suerte? ¿Y si era un legado? En comunidades católicas aisladas, lugares donde el judaísmo nunca se mencionó, nunca se imaginó, los investigadores comenzaron a ver algo extraño. Un patrón. Las mismas mutaciones genéticas observadas en judíos sefardíes de siglos pasados, apareciendo en familias que nunca se habían llamado a sí mismas judías. Una de ellas, BRCA1. Una mutación de cáncer de mama vinculada casi exclusivamente a poblaciones judías. Otra, una forma de enanismo rara incluso en estudios globales, que de repente apareció en grupos en Colorado y América Latina. Estas no eran aleatorias. Eran reliquias. Huellas genéticas, transmitidas de conversos que cruzaron océanos, cambiaron de nombre y enterraron la fe, pero llevaron consigo su biología. Incluso cuando se borra la memoria, la mutación permanece. La ciencia confirmó lo que las familias nunca pudieron. Que estas enfermedades, estos marcadores ocultos, no eran solo médicos. Eran históricos. Provenían de antepasados que encendían velas en secreto, que recitaban oraciones prohibidas, que infundieron fe en sus descendientes sin decir palabra. Y ahora, siglos después, esos descendientes pagaban el precio, sin saber nunca de la deuda. Para algunos, el descubrimiento fue devastador. Para otros, fue una revelación, dolorosa, sí, pero reconfortante. Porque detrás del diagnóstico, había un nombre. Un pueblo. Un pasado. Incluso nuestras enfermedades a veces llevan nombres olvidados. Y a veces, el dolor en el cuerpo es la última voz sobreviviente de una historia desaparecida. Pero no todo legado se lleva en la sangre. Algunos se transmiten a través de la voz. A través de la historia. Y en el siguiente aliento, el pasado dejó de susurrar síntomas. Empezó a contar historias. El doctor Jico García nunca había estado en Jerusalén. Creció en Corpus Christi, criado como católico, sin motivos para cuestionar los rituales de su infancia. Pero cuando se hizo una prueba de ADN, solo por curiosidad, encontró algo que le abrió las puertas de par en par ascendencia judía sefardí. Profunda. Innegable. Los libros de historia se habían saltado esta parte. Su familia también. Pero cuando se paró ante el muro de las lamentaciones, un lugar que solo había visto en fotos, algo sucedió. Apoyó la mano en la antigua piedra y lloró. No por religión. No por culpa. Sino por reconocimiento. Como si algo dentro de él finalmente hubiera recibido nombre. No necesitaba entender las oraciones. La piedra respondió de todos modos. Luego está Gloria Campos, una conocida presentadora de noticias, celebrada durante mucho tiempo por su orgullo mexicoamericano. Pero un misterio familiar la llevó a indagar en el pasado de su bisabuelo. Y lo que encontró la dejó atónita, él había estado ocultando un linaje judío, uno del que nadie se había atrevido a hablar. Para ella, no se trataba solo de sangre. Se trataba de una herencia. Un legado robado por el silencio. Y ahora, reclamado. Estas no son historias aisladas. Se están multiplicando. Algunos eligen regresar, teshuvá, la palabra hebrea para regresar. Estudian, se convierten formalmente, encienden abiertamente las velas que sus antepasados alguna vez encendieron con miedo. Otros mantienen ambas identidades. Católicos por fe. Judíos por ascendencia. Mestizos en cultura. Sefardíes en silencio. Viven en la intersección de dos canciones, dos historias, dos hogares. ¿Y si un kit de prueba pudiera reescribir tu libro de oraciones? ¿Y si pudiera hacerte llorar por personas que nunca conociste y sentir orgullo por rituales que nunca entendiste? Pero esto no se trata solo de cromosomas. En realidad no. Porque la cultura no es solo genética. Se cocina, se canta, se susurra. Y algunas pistas se esconden no en código, sino en la cocina.
En las cocinas del sur de Texas y el norte de México, las tradiciones sagradas se cocinaban a fuego lento en las estufas, disfrazadas de costumbres populares, transmitidas sin explicación. Durante la Cuaresma, algunas familias horneaban pan de semita, un pan denso, redondo y sin levadura hecho sin manteca de cerdo. Siempre con pasas. Siempre con nueces. Nadie lo llamaba matzah. Pero eso era. Crypto matzah. Oculto a simple vista. Decían que era solo tradición. Algo que las abuelas hacían todos los años. Pero el momento era sospechoso. Los ingredientes demasiado precisos. La ausencia de manteca demasiado deliberada. Y luego estaban las velas. Todos los viernes por la noche, antes del atardecer, las mujeres encendían 2 velas en silencio. Sin fanfarrias. Sin oraciones en voz alta. Solo llama. Siempre 2. No era una festividad católica. No formaba parte de ningún calendario eclesiástico. Y cuando se les preguntaba, se encogían de hombros, es lo que hacían nuestras madres. Pero en sinagogas de todo el mundo, ese mismo ritual tenía un nombre, Sabbat. Incluso la forma en que algunas familias descuartizaban las aves de corral, seguía las reglas de la sejitá, el antiguo método judío de sacrificio. Un corte rápido. Un drenaje de sangre. Un respeto por el animal que reflejaba la ley kosher. Y nadie podía explicar por qué. Porque no estaban destinados a explicar. Estaban destinados a preservar. No eran solo hábitos. Eran rituales encriptados, actos realizados con tanta frecuencia, durante tanto tiempo, que sus orígenes se difuminaron, pero su significado perduró. Eran memoria, camuflada como costumbre. Y durante siglos, nadie hizo preguntas. Pero ahora, con las pruebas de ADN y la excavación cultural, el velo se está levantando. La gente observa sus cocinas, sus calendarios, sus costumbres y se da cuenta de que no son solo ecos. Son huellas. Dejadas por antepasados que no pudieron expresar su verdad, pero la vivieron de todos modos. No sabían que era judía. O tal vez, sí. Y algunos comenzaron a preguntarse, ¿qué más hemos malinterpretado? Se llaman a sí mismos Bene Yanusim, los hijos de los forzados. Descendientes de quienes se convirtieron bajo amenaza, que sobrevivieron escondiéndose, que transmitieron su verdad en silencio. Ahora, siglos después, ese silencio se está rompiendo. Y lo que surge en su lugar, no es sencillo. Para muchos, el descubrimiento de la ascendencia judía trae una extraña inundación, orgullo, sí, pero también culpa. Asombro, pero también pérdida. Una sensación de haber encontrado algo y darse cuenta de que fue robado hace mucho tiempo. Algunos regresan al judaísmo, a las sinagogas, a rituales que nunca conocieron pero que de alguna manera sienten escritos en sus huesos. Aprenden hebreo. Celebran el Sabbat. Reclaman nombres que una vez tuvieron que ocultarse. Otros tienen ambos mundos en sus manos. Siguen siendo católicos. O cristianos. Pero honran su linaje judío con reverencia. Con memoria. Con una promesa susurrada, no te olvidamos. No del todo. Pero el camino no siempre es fácil. En algunas familias, la noticia divide generaciones. Los ancianos que vivieron sus vidas junto a la cruz luchan por aceptar un pasado judío. Los hijos lo abrazan sin dudarlo. Los hermanos no están de acuerdo. Los padres preguntan por qué importa ahora. ¿Y las comunidades religiosas? También están aprendiendo. Algunas sinagogas abren sus puertas. Otras dudan. Algunas iglesias dan la bienvenida a la doble identidad. Otros se resisten. Pero en todo el suroeste, la conversación está cambiando. Y para los Bene Yanusim, eso lo es todo. Porque la identidad no es solo creencia. Es memoria. Es sangre.
Es ritual codificado en recetas, en canciones de cuna, en la forma en que se pone la mesa antes del atardecer. ¿Qué haces cuando la fe y la sangre dicen dos cosas diferentes? ¿Eliges? ¿O llevas ambas? Algunos lo llaman confusión. Otros lo llaman regreso a casa. Intentaron borrarnos. En 1492, dieron un ultimátum: conviértete, huye o muere. Quemaron bibliotecas, torturaron familias y buscaron oraciones susurradas en la oscuridad. Pero lo que no pudieron ver fue lo que sobreviviría. No en los libros. No en la piedra. Sino en los lugares blandos, entre el aliento y el pan, entre los rituales del viernes por la noche y los hábitos de madre a hija que nadie se atrevió a explicar. La identidad sefardí no desapareció. Se adaptó. Y en Texas, en Nuevo León, en los tranquilos hogares del suroeste, esperó. Entretejido en el lenguaje. Oculto en recetas. Incorporado en apellidos que parecían católicos, pero que llevaban algo más antiguo. Ahora, ese hilo oculto se está desenredando a la inversa. En toda la región, centros académicos documentan la historia criptojudía. Las empresas de ADN publican resultados que desafían siglos de suposiciones. Gobiernos como el de España y Portugal han ofrecido la ciudadanía a los descendientes de los expulsados, un reconocimiento que llegó demasiado tarde para generaciones, pero que sigue siendo poderoso. Porque la ciencia no olvida. Confirma lo que las velas siempre supieron, que algo sagrado había sobrevivido. Algunos pensaban que la identidad debía ser una u otra. Pero quienes redescubren estas raíces dicen lo contrario. Soy católico, y soy judío. Soy tejano, y sefardí. Soy ambos, y sigo siéndolo. Nunca se supuso que perdurarían. Ni a través de la Inquisición. Ni a través de océanos. Ni bajo siglos de silencio. Pero lo hicieron. Y ahora su historia no solo se cuenta, se siente. Se prueba. Se saborea. Se enciende los viernes por la noche en hogares donde antes nadie explicaba por qué. Intentaron borrarnos. En cambio, nos dejaron codificados. ¿Y esta historia? No termina en Texas. La próxima vez, nos adentraremos en los Andes. Donde comienza otra ruta judía.